Jamás pensé que sería el tipo de persona que terminaría contando una historia acerca de cómo arruiné mi vida. Ustedes saben de qué hablo, el tipo de historias que se vuelven virales en Internet, donde puedes leer comentarios como ¿cómo alguien puede ser tan estúpido? Pero sí, esa soy yo. Mi nombre es Vicky, tengo 32 años y destruí por completo mi vida con un teléfono empresarial. Jamás planeé que algo de esto pasara. Mi esposo Warren y yo estuvimos casados por 5 años y, honestamente, nunca pasó por mi mente engañarlo. Sin embargo, con el tiempo nuestro matrimonio se volvió aburrido, muy aburrido. Warren siempre fue ambicioso. Es algo que admiraba mucho de él. Pero en los últimos 2 años esta cualidad se había vuelto un problema. Pues cada vez lo sentía más adicto al trabajo. Como un robot, físicamente presente pero mentalmente en otro lugar. En ocasiones llegaba de su trabajo, y apenas me saludaba antes de ir a sentarse en el sillón, pegado a su teléfono o laptop por horas para después irse a dormir sin más. Cuando trataba de contarle acerca de algo, cualquier cosa, mi trabajo, mis sentimientos, o tan solo el hecho de que yo existía, siempre hacía lo mismo. Me escuchaba a medias al mismo tiempo que leía y contestaba correos. Así que sí, me sentía invisible en mi propio matrimonio. Por mi parte yo trabajaba para una compañía de logística desde hace 5 años en el área de apoyo administrativo. No era emocionante o algo por el estilo. Básicamente me enfocaba en coordinar envíos, escaneando documentos, gestionando horarios. Un típico y tradicional trabajo de oficina. Harry comenzó a trabajar en la compañía antes que yo, pero nunca habíamos tenido contacto el uno con el otro. Hasta que nos asignaron a este gran proyecto para un cliente nuevo hace 6 meses. Harry no es particularmente atractivo, es un tipo normal, pero realmente me escuchaba y se reía de mis chistes. Después de un tiempo de trabajar juntos comencé a sentirme emocionada de ir al trabajo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Me descubrí a mí misma usando maquillaje nuevamente, escogiendo con cuidado la ropa que usaría al día siguiente, en lugar de utilizar el mismo tipo de pantalón negro que había utilizado durante años. Y, en general, arreglándome más para ir a la oficina. En casa, en aquellas raras ocasiones cuando mi marido me preguntaba cómo iban las cosas en el trabajo, yo me limitaba a contestarle que estaba enfocada en un nuevo proyecto con otros compañeros de la oficina. Jamás le dije que solo éramos Harry y yo. No porque quisiera esconderlo, sino porque a final de cuentas nunca me prestaba atención, y simplemente asumía que me refería a Jennifer o Melissa, 2 compañeras del área de contabilidad. Harry comenzó a enviarme mensajes de texto después de la hora de salida. Al principio no era nada inapropiado. Solo más cosas de trabajo. Me preguntaba sobre el proyecto, las fechas o detalles relevantes. Pero gradualmente todo fue evolucionando. Comenzamos a platicar de otras cosas, como nuestro jefe, o bromas internas que solo entendíamos él y yo, acerca de las expectativas imposibles de alcanzar del cliente. Yo por mi parte siempre contestaba con el teléfono del trabajo, jamás mi teléfono personal. Hacía esto porque 2 años atrás Warren y yo tuvimos una enorme pelea después de que encontró en mi Instagram mensajes de otros hombres. No eran mensajes del todo inapropiados, pero sí un poco coquetos. No lo hice con mala intención. Simplemente buscaba un poco de atención, en un momento en que me sentía particularmente descuidada por Warren. Pero cuando él lo descubrió, actuó como si hubiera sido la peor traición del mundo. Durante las siguientes semanas checaba diario mi teléfono, y me llamaba constantemente para saber dónde estaba. Estuvimos a punto de tronar. Al final las cosas se solucionaron cuando hicimos un acuerdo de total transparencia. Pero jamás pude olvidar la mala sensación que todo esto me hizo sentir. Así que en esta ocasión, fui súper cautelosa de mantener mi teléfono completamente limpio. Y me limité a utilizar el teléfono del trabajo para mis pláticas con Harry. Warren jamás hubiera pensado en checar ese teléfono y, honestamente, se sentía bien tener este pequeño espacio que era solo para mí, después de haberme sentido tan sofocada. Las cosas con Harry cambiaron alrededor de cuando cumplimos 3 meses juntos en el proyecto. Una noche mientras trabajábamos hasta tarde revisando manifiestos de envío, mencionó que estaba pasando por una mala racha con su novia. En ese momento yo simplemente debía haber escuchado con simpatía, y mantenido la relación en un nivel profesional. En lugar de eso me escuché a mí misma contestarle.
El matrimonio tampoco es exactamente un día de campo. Y con esa observación, la barrera invisible que había entre nosotros comenzó a desmoronarse. Así, de repente, dejamos de ser solo amigos de trabajo. Ahora éramos confidentes, compartiendo las frustraciones que cada uno experimentábamos en nuestras relaciones. Comencé a mandarle mensajes de texto desde mi carro, justo antes de dirigirme a casa para otra noche emocionante de ser ignorada por Warren. Harry normalmente me respondía con algo de simpatía, y, esa pequeña validación, esa pequeña muestra de atención, me ayudaba a soportar otra noche con Warren, quien apenas se daba cuenta de mi existencia. Poco a poco comencé a comunicarme con Harry durante la noche, incluso los fines de semana, siempre utilizando el teléfono de la compañía. Solía esconderme en el baño o esperar a que Warren se durmiera para mandar mensajes. Mensajes que jamás me hubiera animado a enviar desde mi teléfono personal. Con cada mensaje me sentía más valiente. Comencé a referirme a Warren como el robot, o el señor divertido, aunque Harry nunca igualaba mi nivel de entusiasmo a la hora de burlarnos de nuestras parejas. Por lo general solo me contestaba con algo como, «Debe ser difícil», o simplemente desviaba la conversación hacia cosas del trabajo. Pero para este entonces yo estaba demasiado atrapada en mis propios sentimientos para darme cuenta de ello. Cada vez los textos se volvían más personales, me quejaba de lo patético que Warren era en la cama, o de cómo no tenía la menor idea de lo que significaba ser apasionado. Comencé a decirle a Harry que a veces pensaba en él durante alguna junta aburrida, o que su sonrisa me alegraba el día. Nunca me preocupó el hecho de estar usando el teléfono de la compañía. En cierta forma, se sentía como nuestro pequeño canal secreto. La primer barrera física la crucé en el estacionamiento de la compañía, después de una junta particularmente larga. Simplemente fue un abrazo de despedida, pero se convirtió en algo más cuando ninguno de los dos nos separamos. El beso que le siguió fue eléctrico, sentí una conexión apasionada que no había sentido en años. Le mandé un mensaje inmediatamente cuando llegué a mi carro. No puedo dejar de pensar en lo que acaba de pasar, me gustaría que lo repitiéramos mañana. Comenzamos a encontrar excusas para trabajar hasta tarde, encerrándonos en salas de juntas a puertas cerradas, o tratando de pasar algunos momentos juntos en su carro o el mío, para después continuar con los mensajes de texto explícitos, detallando lo que más me había gustado de esa noche, o qué quería que Harry hiciera la próxima vez. La mayor parte del tiempo, él no respondía a mis mensajes. Al menos no con el mismo entusiasmo. Frecuentemente me decía que debíamos ser más cuidadosos. O desviaba el tema hacia algo relacionado al trabajo. Pero yo simplemente interpretaba esa cautela como discreción, no como algo que le incomodara. Cuando Warren me preguntaba por qué tenía que trabajar hasta tan tarde, simplemente le respondía que las fechas de entrega del proyecto se acercaban, o que había algún problema con los inventarios. Él, simplemente se limitaba a sentir con la cabeza, y seguía haciendo cualquier cosa que estuviera haciendo en ese momento. Su completa falta de sospecha solo me hizo resentirlo aún más. Me hizo justificar mis acciones en mi cabeza. Si realmente le importara, ¿no estaría haciendo más preguntas? ¿No notaría los cambios en mí? La primera advertencia llegó cuando Berta de Conta me acorraló un día en el comedor, cerca de la máquina de café. Tenía esa mirada. Ya saben, la mirada que la gente pone cuando tiene que contarte algo incómodo. Vicky, la gente está hablando, me susurró checando nuestro alrededor, asegurándose que estuviéramos solas. Acerca de ti, y Harry, continuó. Yo fingí reírme, tratando de sonar casual. Solo somos amigos trabajando en el mismo proyecto. Berta me lanzó una mirada compasiva pero que dejaba ver que no la había convencido. He visto cómo se miran, y no soy la única. Si sabes que todas las comunicaciones de la compañía son monitoreadas, ¿verdad? Todo lo que entra y sale de los teléfonos de la compañía es respaldado en la nube, y la gente de sistemas puede accesarlo en cualquier momento. Sentí un nudo en el estómago, pero por puro orgullo no dejé que me viera preocupada. No tengo nada que esconder. Le mentí al tiempo que recordaba uno de los más atrevidos mensajes que había enviado. Solo ten cuidado, me dijo.
El señor Rodríguez de Recursos Humanos es muy estricto acerca de eso de las comunicaciones electrónicas. Esa misma tarde le mencioné a Harry la ridícula advertencia de Berta, pensando que se reiría conmigo. Vicky, Berta tiene razón. Todo lo que enviamos puede ser auditado si alguien tiene una razón para hacerlo. Creo que deberíamos ser más discretos con los mensajes. Su preocupación me irritaba. Nadie está checando, le respondí molesta. Solo es Berta siendo dramática. Ese fin de semana Warren me sorprendió. Había planeado una escapada para estar solo nosotros en una cabaña en las montañas. En el pasado este gesto romántico me hubiera encantado, pero ahora lo sentía como un inconveniente. 2 días completos sin ver a Harry, sin enviarle mensajes. Pues había decidido dejar accidentalmente mi teléfono laboral en casa, después de que Warren me dijera que el plan era desconectarnos de todo por completo ese fin de semana. El viaje a las cabañas fue un desastre. Warren se esforzó mucho, planeando caminatas juntos, cocinándome cena y atendiéndome, pero yo estuve distante todo el tiempo, irritable ante cualquier intento de conversación, porque lo sentía como un interrogatorio. Cuando trató de tener intimidad conmigo simplemente me limité a estar ahí físicamente, pero mentalmente estaba en otro lugar. Finalmente comenzó a molestarse después de cacharme varias veces checando mi teléfono personal, lo cual causó una de nuestras más grandes peleas en años. ¿Qué es lo que te pasa?, me preguntó. Estás físicamente aquí pero completamente desconectada. Mira quién lo dice, le contesté furiosa. Después de soportarte por años, llegando tarde a casa e ignorándome por completo por estar atendiendo tus preciosos correos. ¿Por qué me dices todo esto?, continué. ¿Es de nuevo por aquella vez de los mensajes en Instagram? Pensé que ya lo habíamos dejado atrás. Invadiste mi privacidad, y me trataste como criminal por tener amigos hombres. Eso no era simplemente amistad y lo sabes, me dijo tranquilamente. Vicky, aquí estoy, contigo, tratando de que esto funcione. ¿Pero lo estás?, le dije al momento que salía furiosa del cuarto. Estuve alrededor de 1 hora sentada a la orilla del lago, para finalmente regresar a la cabaña, a una tregua frágil. Pero algo en mí ya había cambiado. Descubrí a Warren mirándome con sospecha. Esa fue la primera vez que me pregunté si presentía algo de lo que estaba pasando en el trabajo. Cuando finalmente llegó el lunes, prácticamente me aventé a Harry con más intensidad que antes. Si Warren iba a sospechar de mí, entonces no había razón para controlarme. Nuestras horas de comida se extendían cada vez más y más, nuestros textos se volvían más atrevidos. Estaba tan consumida con la emoción del momento, que ignoré todas las señales de advertencia. La creciente incomodidad de Harry, las miradas sospechosas de mis compañeros. La forma en que cada vez me preocupaba menos ser descubierta. Todo se vino abajo un jueves completamente ordinario que terminó destruyéndolo todo. Yo me encontraba trabajando en múltiples tareas. Atendía una junta mientras escuchaba a medias a mi gerente hablando de objetivos trimestrales. Tomaba notas al mismo tiempo que mandaba mensajes de texto a Harry por debajo de la mesa. Habíamos pasado la hora de la comida en su carro y parte de los mensajes que le enviaba recapitulaban lo ocurrido, añadiendo detalles acerca de lo que quería que pasara la siguiente vez. Cuando apreté el botón de enviar noté que el mensaje tardaba un poco más de lo normal en enviarse. Cuando mi teléfono por fin me notificó que el mensaje había sido enviado, sentí un nudo en el estómago. Sentí que el corazón se me detenía. En lugar de únicamente enviar el mensaje a Harry, accidentalmente lo había enviado a un grupo del trabajo que incluía a Harry, a mi gerente, a los directores ejecutivos y al resto del equipo del proyecto. 12 personas en total. Traté frenéticamente de borrar el mensaje, y alcancé a verlo desaparecer de mi teléfono. Pero estaba aterrorizada de pensar que, durante esos pocos segundos que tardé en eliminarlo, alguien hubiera alcanzado a verlo. Mis manos temblaban con tanta fuerza que tiré el teléfono. Apenas recuerdo unas cuantas palabras del resto de la junta, no podía concentrarme. Traté de mirar a mi gerente directo a los ojos con la intención de ver si podía notar algo diferente en ellos. Algo que me confirmara si había visto el mensaje, pero nunca cruzamos miradas. Me preguntaba quiénes habían alcanzado a verlo, mientras el coordinador del proyecto no dejaba de mirar en mi dirección.
En cuanto salí de la junta recibí un mensaje de texto. Era Harry. Te veo en la oficina de recursos humanos. Lo envió mientras salía del cuarto, sin siquiera voltear a verme. Apenas alcancé a llegar al baño a tiempo para vomitar. Esto no podía estarme pasando. Traté de convencerme que tal vez nadie había visto el mensaje. O tal vez, con un poco de suerte, habrían pensado que se trataba de una broma. Teresa de Recursos Humanos me esperaba cuando llegué a su oficina. Su expresión era imposible de leer. Victoria, por favor siéntate, me dijo. Nadie me llamaba Victoria, excepto mi mamá cuando estaba enojada conmigo. Ahí fue cuando supe, realmente supe, que estaba en graves problemas. Necesito platicar contigo acerca de ciertas comunicaciones inapropiadas que han sido enviadas desde tu teléfono laboral. Comenzó a decirme mientras me mostraba copias impresas de mi mensaje. Las palabras que había escrito se veían mucho peor puestas en papel. Crudas, explícitas, imposible de negarlo, eran muy poco profesionales. Debe haber algún error, tartamudeé. Alguien debió haber hackeado mi cuenta. Victoria, me interrumpió. Este no es el único mensaje. Una vez que este mensaje fue reportado se solicitó al departamento de sistemas que revisara el historial de conversaciones. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Han estado leyendo mis mensajes privados? Protesté, tratando de hacerme la víctima. Victoria, las políticas de la empresa claramente definen que no hay expectativa de privacidad cuando utilizas un dispositivo de la compañía. Esto está claramente definido en el contrato de políticas de uso correcto del equipo que renovamos y que firman cada año. Sacó otro fajo de hojas y lo colocó sobre la mesa. Estos son otros mensajes inapropiados que han sido enviados desde tu teléfono durante los últimos 3 meses. Incluyendo mensajes enviados durante horas de trabajo que detallan actividades inapropiadas que han ocurrido dentro de las instalaciones. Sentí como si el cuarto comenzara a girar y girar. Cada mensaje explícito, cada detalle, cada insulto que dirigía a Warren. Todo estaba ahí, en blanco y negro. También hablamos con Harry, continuó. Y admitió que existe una relación inapropiada. Sin embargo, el registro de los mensajes muestra claramente un patrón de conducta, en el que eras tú quien iniciaba los intercambios explícitos de mensajes. Mientras que él, trataba de redirigir la conversación a tópicos relacionados al trabajo. Eso no es cierto. Harry está tan involucrado en esto como yo, protesté. Pero en ese mismo instante recordé sus respuestas a mis mensajes. Él nunca contestaba mis mensajes de la misma forma. Incluso cambiaba el tema cuando comenzaba a hablar mal de Warren. Y evitaba contestar preguntas acerca de su vida privada. Él había tenido cuidado de cubrir sus huellas todo este tiempo. Debido a la severidad de esta situación, vamos a suspenderte temporalmente, mientras terminamos con el resto de la investigación. En unos cuantos meses, había potencialmente destruido una carrera de 7 años. Solo por no poder mantener mi vida privada separada de la laboral. Por haber utilizado recursos de la compañía para mantener una aventura extramarital. ¿Qué va a pasar con Harry? Alcancé a preguntar. No puedo hablar de eso, es información confidencial del personal, respondió Teresa. Pero su expresión me lo dijo todo. Harry no enfrentaba las mismas consecuencias que yo. Mientras caminaba rumbo a mi carro, casi arrastrando los pies, podía sentir la mirada de todos sobre mí. Susurraban como si lo supieran todo. Mi mente daba vueltas, tratando de pensar en cómo podía explicar todo esto a Warren si la compañía decidía finalmente correrme. Tal vez podría decirle que todo había sido un malentendido, que todo era un error. Mi teléfono personal zumbó. Había recibido un mensaje nuevo. Era de Warren. Tenemos que hablar cuando llegues a casa, no intentes mentirme, leía. Alguien ya lo había contactado. Las manos me temblaban tanto, que apenas pude manejar de regreso a casa. Cuando llegué, me estacioné en la cochera, y me quedé ahí, sentada por casi 20 minutos. Tratando de componerme, tratando de inventar una explicación que explicara, o al menos minimizara lo que había hecho. Cuando finalmente tuve el valor para entrar, Warren me esperaba en la sala. Podía ver en su cara que estaba furioso, pero se controlaba. En la mesita de la sala se encontraba su laptop.
En la pantalla alcancé a ver un correo electrónico con capturas de pantalla adjuntas. Alguien en la compañía pensó que era bueno que supiera esto, me dijo fríamente. Les preocupaba que causaras una escena en la oficina y querían avisarme antes de que tú me dijeras. Cuando vi la pantalla sentí que me enfermaba. Ahí estaban. Docenas de capturas de pantalla con mensajes de los últimos meses. Mensajes intercambiados entre Harry y yo. Todas las cosas horribles que había dicho de Warren. Todos los detalles explícitos de nuestros encuentros. Absolutamente todo estaba ahí. Puedo explicarlo, comencé a decir, aunque no tenía idea de cuál explicación podría ser suficiente. ¿Explicar qué cosa, Vicky? ¿Cómo te has estado acostando con tu compañero de trabajo? ¿Cómo has estado burlándote de mí? ¿Llamándome patético e ingenuo? Me dijo mientras la voz se le cortaba. Sabía que algo estaba pasando, pero jamás me imaginé que fuera algo así, concluyó. Tú tampoco has sido el esposo ejemplar. Comencé a defenderme. Siempre trabajando, siempre en tu teléfono. ¿Siempre trabajando? Me interrumpió exasperado al tiempo que alzaba la voz. ¿Te refieres a las horas extras que he estado trabajando para ahorrar el dinero necesario para la casa que tú me habías dicho que querías que compráramos? ¿O planeando una escapada de fin de semana que tú echaste a perder? ¿O buscando un terapeuta de parejas porque sentía que nos estábamos alejando? Esto último, no lo vi venir. ¿Estabas buscando terapistas de pareja? Pregunté sorprendida. Sí, Vicky, porque a diferencia de ti, yo estaba buscando formas de arreglar nuestro matrimonio, no escapar de él. Se levantó y recogió una bolsa de gimnasio que se encontraba cerca de la puerta, la cual no noté cuando entré. Voy a quedarme un tiempo con mi hermano. Ahorita no puedo ni siquiera verte. Warren, por favor. Comencé a decirle. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Me interrumpió mientras posaba su mano en el pomo de la puerta. No es ni siquiera el hecho de que me hayas engañado, sino cómo te burlabas de mí. Cómo te referías a mí, como el señor Robot. Como alguien aburrido en la cama. Y de cómo, si un día yo desapareciera, tú ni siquiera lo notarías. Solo estaba tratando de desahogarme, protesté débilmente. No lo decía en serio. Vicky, yo ya no te creo nada, cuéntale eso a alguien que sí. Y con eso último, se fue. La carta de despido llegó 5 días después. Comencé a leerla. Después de conducir una investigación detallada de los sucesos ocurridos en las últimas semanas, la compañía ha determinado que ha violado múltiples políticas relacionadas al uso profesional de comunicaciones electrónicas y conducta apropiada. Utilizando recursos de la empresa. Habían descrito todo con lujo de detalle. Los mensajes explícitos enviados durante horas de trabajo, documentación de actividades inapropiadas que habían ocurrido en las instalaciones de la compañía. El intercambio de mensajes donde hablábamos mal de nuestros compañeros de trabajo y jefes. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Pero lo que me dolió casi tanto como haber perdido mi trabajo era el párrafo donde detallaban la conducta de Harry en comparación a la mía. Aun cuando ambos habíamos participado en una relación laboral inapropiada, la investigación había determinado que existían diferencias significativas en la naturaleza y alcance de la violación de políticas. El siguiente párrafo lo explicaba todo. Se determinó que una cantidad sustancial de mensajes enviados desde su dispositivo eran de una naturaleza explícita. También se determinó, tras revisar minuciosamente la totalidad de los mensajes, que en la gran mayoría de las veces era usted quien iniciaba dichas conversaciones. Y en ellas, se documentaba a detalle actividades que violaban el Código de Conducta Laboral. Continuaba, los mensajes enviados por la otra persona, aun cuando eran inapropiados, revelaban intentos de redirigir la conversación hacia otros tópicos relacionados al trabajo. Adicionalmente, no se encontraron mensajes enviados por la otra persona que tuvieran la intención de iniciar el intercambio de mensajes e imágenes de naturaleza íntima. En otras palabras, Harry había sido lo suficientemente inteligente para cuidar lo que escribía. Mientras que yo, había cavado mi propia tumba, documentando imprudentemente todas y cada una de las cosas que había hecho mal. Por su parte, Harry recibió una advertencia formal. Fue regañado y obligado a cursar nuevamente los entrenamientos de políticas laborales. Yo fui despedida inmediatamente. Cuando intenté aplicar al seguro de desempleo,
descubrí que Warren ya había contactado a un abogado de divorcios, que incluso había comenzado con el papeleo para separarnos legalmente, argumentando diferencias irreconciliables e infidelidad, con abundante evidencia presentada a la corte. Mis padres, quienes siempre habían adorado a Warren, estaban devastados. Cuando traté de explicarles mi lado de la historia, mi mamá se soltó llorando, diciendo que no entendía en qué cosa se había equivocado conmigo. Mi padre apenas me dirigía la mirada, mientras murmuraba entre dientes algo acerca de que así no era como ellos me habían criado para comportarme en una relación. Incluso mi hermana, quien siempre había sido mi más grande apoyo, me trataba distante cuando unos días después de recibir la carta me presenté en la puerta de su casa, con 3 maletas empacadas al aventón, diciéndole que necesitaba un lugar para quedarme. Vicky, no puedo entenderlo, me dijo una noche que nos encontrábamos platicando en la sala, después de que unos cuantos vasos de vino le aflojaran la lengua. Tú siempre fuiste la inteligente. ¿Cómo fue posible que pusieras toda la evidencia por escrito, y más aún, utilizando el teléfono de la compañía? No estaba pensando, admití finalmente. Esa admisión era lo más cercano que había estado hasta ese momento en reconocer mi papel en mi propia caída. Lo más frustrante de todo fue que días después me enteré que Harry había sido transferido a un departamento diferente, sin daño significativo a su carrera. Cuando lo confronté acerca de esto, desde una cuenta de correo electrónica personal, su respuesta fue corta pero devastadora. Lamento mucho cómo salieron las cosas. Pero yo intenté advertirte acerca de ser cuidadosa al utilizar el teléfono de la compañía. Esa es la razón por la que yo jamás comenzaba nada explícito. Sabía que esto podía pasar. Te deseo la mejor de las suertes en el futuro. Concluyó sin reconocer su parte en este asunto. Él, simplemente estaba tratando de salvarse a sí mismo, y fue entonces cuando me di cuenta que había jugado conmigo desde el principio. Yo era quien corría todos los riesgos mientras él se protegía. Traté de contar esto a todas las personas que me escuchaban. Les decía que había sido víctima de un estándar doble y sexismo. Que la compañía era misógina y castigaba a las mujeres mientras protegía a los hombres. Pero la evidencia contaba una historia diferente. Yo había sido muchísimo más descuidada, muchísimo más explícita, muchísimo más inapropiada en nuestras comunicaciones. Las consecuencias de todo esto no eran por mi género. Eran el resultado de mis acciones. 6 meses después, aquí me encuentro, trabajando en un minúsculo cubículo para una compañía local pequeña, que se arriesgó a contratarme a pesar de mi pasado laboral. El pago apenas me alcanza para cubrir el microscópico departamento que renté, y la mensualidad del carro. Básicamente, estoy comenzando de nuevo a mis 32 años de edad. El divorcio se terminó apenas el mes pasado. El abogado de Warren utilizó la evidencia de la compañía, esos malditos mensajes, para negociar un acuerdo que lo favorecía a él. No había mucho que pudiera alegar al respecto. ¿Cómo podía defenderme cuando todo lo que había hecho estaba por escrito? La crueldad con la que me expresaba de mi esposo, mi engaño, mi completo desprecio por el matrimonio. La nueva compañía para la que trabajo tiene una extensa política de comunicaciones electrónicas que he memorizado palabra por palabra. Utilizo el correo de la oficina estrictamente para cosas de trabajo. El teléfono que me proporcionaron lo uso solo durante el horario laboral, y jamás para asuntos personales. Aprendí la lección de la forma más dolorosa. Platicando con unos viejos amigos, me enteré que Warren había vendido nuestra casa, y se había cambiado a un agradable condominio en el centro de la ciudad. En su trabajo lo promovieron, y comenzó a salir con una nueva persona que conoció en una conferencia de trabajo. Al parecer le está yendo muy bien sin mí. La cuenta de LinkedIn de Harry, por otra parte, me hizo saber que había sido promovido en su nuevo departamento. Su estado en Facebook me hizo enterarme de que estaba en una relación con una persona del departamento de marketing. Prácticamente, él no sufrió ninguna de las consecuencias por algo en lo que ambos habíamos participado. En ocasiones esto me enfurece tanto, que apenas puedo respirar, pero entonces pienso y recuerdo los mensajes de texto. Mis palabras, mis acciones, todo lo que contribuyó para construir un registro claro de todas las cosas que había hecho mal. Si he de ser completamente honesta, algo que he estado intentando hacer últimamente, no estoy segura por completo de que, si la situación se repitiera, haría las cosas diferentes.
excepto que sería mucho más cuidadosa al usar los dispositivos de la compañía. Porque eso es realmente lo que me arruinó. No fue la aventura como tal, sino la evidencia de ella. Y el rastro que yo misma había creado. Aún sigo creyendo que la distancia emocional que Warren había puesto entre nosotros me empujó hacia Harry. Aún pienso que es injusto que yo perdiera todo mientras Harry ni siquiera perdió su trabajo, ni su reputación se vio dañada. O sigo creyendo que la compañía me castigó con más severidad por ser mujer. Por ser una mujer expresando su sexualidad de una forma que hacía sentir incómodos a los hombres. Lo único que realmente lamento es que me hayan descubierto. Si hubiera sido más cuidadosa, si hubiera utilizado mi teléfono personal o borrado los mensajes, si hubiera sido más discreta, tal vez todavía tendría mi trabajo, y a mi esposo, y la vida que habíamos construido juntos. Posiblemente esta no es la conclusión que muchos de ustedes esperaban. No hay una revelación o un despertar como en las películas. Después de todo debería sentirme arrepentida acerca de la aventura, acerca de traicionar a Warren, por faltarle al respeto a nuestro matrimonio. Tal vez, algún día llegue a ese punto. Pero por el momento simplemente soy esa historia de advertencia. La que se cuenta en los pasillos de la oficina o en el comedor. Soy la mujer que perdió todo por no poder utilizar apropiadamente el teléfono de la compañía. Soy la prueba viviente de que se tiene que pensar antes de actuar. Y, mi consejo es: si van a tener una aventura, por favor compren un teléfono desechable. Jamás utilicen el teléfono de la compañía. Créanme, no vale la pena.